Muy buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional de la AGN. Mi nombre es Jacqueline de la Cruz, encargada del área de investigación y gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico. Esta noche continuamos con una nueva sesión del ciclo de conferencias Conociendo el Patrimonio Documental del País, dedicada en esta oportunidad a los archivos de memoria y derechos humanos. Estos archivos, principalmente relacionados a nuestro pasado reciente, son fundamentales en el marco de constituir evidencia de violaciones de derechos humanos, la construcción de la memoria colectiva y comprender también a los archivos como lugares y como espacios de memoria. Hoy nos acompañan tres invitados. Cecilia Ruiz, del Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Marlene Román, del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Julio Abanto Chani, del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Tres instituciones importantísimas en la custodia de este tipo de archivos. Les recordamos al público que van a poder realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados a través del Facebook, las cuales van a ser trasladadas a los expositores en la parte final. Reitero la bienvenida y vamos a iniciar esta jornada de participación con Cecilia Ruiz Guaina. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en Gestión Pública y Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como bibliotecaria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y desde el año 2012 es responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Adelante, Cecilia. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Jackie. Buenas noches con todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación del Archivo General de la Nación a este evento que propicia la conversación, la charla y el compartir experiencias en este campo tan importante como son los archivos de derechos humanos, ¿no? Un espacio que brinda a la población poder acceder hacia una verdad a veces oculta, a veces que necesita ser vista. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla sobre la charla. Empecemos. A ver, bueno, yo les voy a hablar del Centro de Información y como les decía, es importante hablar de los archivos de derechos humanos porque la información que tienen es para esclarecer los hechos que ocurrieron en el periodo de violencia, porque constituyen fuentes históricas que deben ser consultadas por toda la ciudadanía. Para nosotros, en especial, es fundamental el acceso a todos estos documentos generados porque son investigaciones a las violaciones a derechos humanos. En ese sentido, nosotros, como Defensoría del Pueblo, siguiendo el mandato de la Constitución, inauguramos el Centro de Información, pero antes me adelanté un poquito, vamos a ver cómo se inició todo esto. Bajo Decreto Supremo del 065-2001 de la PCM, se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación menciona que todo su acervo documentario pase a la Defensoría del Pueblo bajo estricta reserva de su contenido. Quiere decir que todo lo recabado, todo lo investigado, que fue documento o materia de investigación para el informe final de la Comisión de la Verdad, fue entregado a la Defensoría del Pueblo para que sea archivado y conservado. Hasta ese momento en estricta reserva, pero luego, cuando salió la ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se decide que toda la información de la Comisión de la Verdad entregada a la Defensoría del Pueblo sea de acceso público para la judicialización e investigación. Es ahí donde empieza nuestro trabajo. La Defensoría del Pueblo, un 4 de marzo del 2004, comienza sus funciones en el Centro de Información. ¿Para qué? Para poder poner al alcance todos esos archivos que había entregado la Comisión de la Verdad, además
de todo lo que produce en temas de derechos humanos esta institución. ¿Qué objetivos tiene el Centro de Información? Tiene como finalidad poner a disposición de los familiares, periodistas, estudiantes, investigadores, público en general, toda la información producida por la CBR y la información que produce la misma Defensoría del Pueblo. Promueve la memoria colectiva y la reflexión, además contribuye al esclarecimiento de los casos de violación a derechos humanos. Propicia investigaciones acerca del pasado reciente. Nosotros hemos sido fuente fundamental, y lo quiero mencionar de manera especial, para poder seguir con los casos judicializables en torno a lo investigado por la Comisión de la Verdad. Es así que nosotros respondemos los pedidos del Ministerio Público. Tenemos mucha demanda de pedidos en torno a esto. Basamos nuestro trabajo en lo que se refiere a mostrar la verdad de lo ocurrido, a darles una respuesta a tantos familiares de víctimas que esperan su reparación. ¿Cuáles son los archivos que conserva este centro de información? Estamos hablando de los archivos de la Comisión de la Verdad, que tienen los 16.917 testimonios, los 18.696 audios, 1.051 expedientes de sitios de entierro, 561 videos que incluyen las audiencias públicas, videos de las actividades trabajadas por la Comisión de la Verdad, videos de las entrevistas grabadas por esta comisión. También tiene 18.696 fotos. Toda esta documentación trabajada por la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo la tiene digitalizada, con la finalidad de poder acelerar los procesos de judicialización, poder acelerar y dar respuesta a los pedidos de la ciudadanía, además de ayudar en las investigaciones tan valiosas que realizan las personas que vienen y estudian y quieren saber más sobre nuestro pasado reciente. Además, contamos con el archivo de Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Ministerio Público. Estamos hablando de 5.700 expedientes de denuncias sobre desaparición forzada, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos entre los años de 1983 a 1996, provenientes de las fiscalías de Ayacucho, Junín, Apurímac, San Martín, Huánuco, Lima y otros lugares del país. Estos expedientes, por ser antiguos, tienen un trato especial. Nosotros hemos digitalizado una parte de ellos gracias a un convenio que se realizó con el Ministerio de Justicia, con la Oficina de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Gracias a ello, aceleramos con esto el préstamo de los expedientes para la investigación del Ministerio Público. Como son tan delicados, se ha tenido que contar con un servicio especial de escaneo por ser documentos tan antiguos. Además, tenemos los expedientes de registro de ausencia por desaparición forzada, que puede ser consultada en el link de la Defensoría del Pueblo. Quiere decir que todos los expedientes de la situación jurídica de las personas que fueron desaparecidas en su domicilio o en la calle y que fueron denunciados en su momento, fue denunciada su desaparición, se encuentra en la Defensoría. Y este archivo aún se sigue generando porque aún siguen solicitando los familiares este tipo de constancias. Bueno, además contamos con una biblioteca especializada en derechos humanos que contiene, bueno, ya son más de 5.400 libros y revistas sobre el tema. Entre otras cosas, también tenemos documentales que nos han servido también para ser proyectados como Cineforum en nuestra institución. ¿Qué servicios ofrecemos? El Centro de Información ofrece la consulta y reproducción de los documentos, el envío de la información en formato digital, la búsqueda y sistematización de la información, charlas sobre derechos humanos a universidades y colegios, las actividades culturales como parte de la gestión cultural que hemos implementado recién a partir del año 2018. Nosotros hacemos también ferias, ¿no? Esto es anterior a la campaña de gestión cultural que estamos realizando.
Al final les voy a mostrar unas fotografías de todo el trabajo sobre gestión cultural que hemos hecho. Nuestras atenciones, este es un gráfico que muestra las atenciones a partir del año 2016 al año 2020. Obviamente han crecido hasta el año 2019, pero en el 2020 a raíz de la pandemia, pues bajaron notablemente. Eso no quiere decir que el centro de información se detuvo sus servicios. Nosotros, gracias a que tenemos nuestra información en un 70% digitalizada, hemos podido seguir trabajando y seguir enviando información a todas las entidades públicas que lo solicitaban, además de la ciudadanía. Acá quiero mencionar algo importante. En el trabajo que nosotros realizamos, hemos firmado convenio en el año 2019 con dos instituciones con las que estamos muy agradecidos. Una de ellas es la Universidad del Pacífico, con la que hicimos el convenio de transcripción y traducción de 2.000 testimonios en lenguas originarias, en quechua, aymara, xánica, machillenga, y la transcripción de algunos testimonios en español. Esta transcripción y traducción han dado origen a la creación de una plataforma digital que próximamente va a salir para público en general, donde vamos a poder cruzar información de diversos testimonios en diversas localidades de nuestro país. Es decir, si una persona, estamos hablando solamente de testimonios públicos, no de testimonios reservados, toda la información pública es la que se ha compartido. Vamos a poder ubicar los testimonios y hacer referencias del número de víctimas en lugares donde se ha detenido o desaparecido la persona. Vamos a poder ubicar el número de testimonios de cada localidad, departamento, distrito, y vamos a poder hacer todo un mapeo en general. Es un gran esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con la Universidad del Pacífico para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Próximamente estaremos sacándolo a la luz para que sea compartido en nuestra página web. Además, también hemos hecho, como lo mencioné anteriormente, un convenio con el Ministerio de Justicia, con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde se digitalizó una parte de los expedientes de fiscalías de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, solamente de 4 distritos, falta otra parte más, ¿no? Pero esto acelera justamente el trabajo de la búsqueda de personas desaparecidas y también acelera el trabajo de entrega de información para los procesos judiciales que están en proceso. Entre otros servicios que nosotros damos, pues el Centro de Información administra la muestra fotográfica Yuyanapa para recordar. Esta muestra fotográfica es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de reparación. Es la primera reparación simbólica del Estado hacia las víctimas de la violencia. La Defensoría del Pueblo la administra desde el año 2006 y hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos 472.213 visitantes. Esta muestra fotográfica ha sido visitada por muchas personas, nacionales e internacionales, y muestra de forma gráfica lo ocurrido en el periodo de violencia de 1980 al 2000. Cuenta con 23 salas y para agrado de nosotros y del esfuerzo de los que trabajamos en el Centro de Información y de la Defensoría del Pueblo, este año la hemos puesto en formato virtual. Este año es Yuyanapa para recordar, un recorrido en 360 grados. Ahora, la información que contiene esta muestra fotográfica puede ser vista por toda la población y puede ser vista a nivel internacional también. Es un recorrido por cada una de las salas de Yuyanapa, con sonido, con reseñas de textos de cada fotografía, con videos incluidos. Es como si estuvieran dentro de la muestra fotográfica. Además, no les puedo mostrar ahorita el recorrido, pero está muy, muy gráfico y muy, muy, muy simpático también, porque son las fotos originarias de esta muestra, son las fotos antiguas y en muy buena resolución además. Como les decía, contienen audios, por ejemplo, esta fotografía de acá son de los audios de testimonio. Cada cajón
incluye un audio de cada uno de los 6 testimonios que se encuentran en esta sala. En esta parte de aquí podemos ver las gigantografías con cada una de las reseñas y cada una de las salas que constituyen esta gran muestra fotográfica. En nosotros, a nivel de gestión cultural y de acercarnos más a la sociedad, hemos hecho diversas exposiciones. Una de ellas, que nos ha causado gran satisfacción, ha sido la exposición de Prenda de los Cabitos, sobre el caso de los Cabitos, junto con el Ministerio Público. Además, hicimos, junto con el Lugar de la Memoria, la exposición fotográfica Desaparecidos entre la búsqueda y la esperanza. Y nosotros hemos hecho, entre otras exposiciones, esta exposición fotográfica llamada Los rostros de las poblaciones vulnerables víctimas de la violencia, donde mostrábamos paneles justamente sobre las poblaciones vulnerables, niños, población LGTBI, mujeres. También hicimos un seminario muy parecido a este sobre los archivos de derechos humanos en el Perú como espacios de memoria e investigación, incluyendo a periodistas que investigaron sobre el tema. Hicimos también cine, foro, proyectando documentales e invitando a los directores o a los actores que formaron parte de, estos documentales o películas. También hicimos charla en Yuyanapac mismo sobre el fotoperiodismo, invitando en esta oportunidad a Vera Lenz, es la fotógrafa de esta fotografía emblemática de la mano, ¿no? De la mano con la fotografía de un desaparecido, y a Natalia Consiglieri, que hizo su tesis sobre memoria. Además, hemos asistido a charlas y ferias de derechos humanos exponiendo nuestras fotografías. Bueno, estos son los datos del centro de información para que nos puedan hacer cualquier consulta. Esta es la web del centro de información, www.sinfodefensoría.ep. Nos pueden hacer las consultas que deseen también a nuestro correo electrónico y contactarnos por este teléfono. Bueno, los anexos no estamos trabajando de manera virtual ahora, nos estamos contactando, olvide ahí poner los celulares, unos celulares que podamos, que nos puedan hacer consultas, pero de todas maneras, por el correo electrónico estamos respondiendo todas las consultas de la ciudadanía también. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bien, solamente quiero mencionar la importancia justamente de la documentación de la Comisión de la Verdad, que es la que custodian y la que difunden, ¿no? Las comisiones de la verdad también a nivel de América Latina han tenido resultados, y también, por ejemplo, en el caso reciente, ¿no? De la Comisión de la Verdad de Canadá, ¿no? Que también, bueno, permite revelar, ¿no? Justamente la verdad, como has indicado, que es importante conocerla y comprenderla, entenderla. Bien, vamos a continuar con la presentación de Marlene Román López. Ella es abogada, actual secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, ha sido asesora del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUS, comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, visitante profesional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo ha sido comunicadora en la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. Muchas gracias, Marlene. Por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches con todos y todas. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Y al igual que Cecilia, quiero saludar el interés que ha tenido el Archivo General de la Nación por mantener el interés en un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, mantiene hasta el día de hoy y debe mantener vigencia por ser fundamental
en cualquier sociedad que se precie de democrática. Yo quiero primero hablarles un poquito sobre el Consejo de Reparaciones y por supuesto de ahí centrarme en el aporte que viene dando en la construcción de la memoria colectiva de lo que fue el proceso de violencia o conflicto armado interno. El Consejo de Reparaciones fue creado por la Ley 28592 del año 2005, que fue una de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Y la finalidad del Consejo de Reparaciones es elaborar el registro único de víctimas, registrando beneficiarios a nivel nacional e incorporando los registros preexistentes. Por eso la palabra único, ¿no? Es, digamos, el único registro centralizado y oficial de las víctimas de la violencia de las últimas 2 décadas del siglo pasado. Es un órgano colegiado que está, eso pocas personas lo saben, pero es un órgano colegiado que está integrado por personas de reconocido prestigio, trayectoria ética, identificados con la defensa de la democracia y los derechos humanos y cumplen una función, aunque administrativamente depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2011, pues antes estuvo adscrito a la PCM. Estos son los actuales consejeros al día de hoy. Son 7, están en su capacidad máxima. El quórum mínimo para funcionar y poder aprobar casos es de 5. Tenemos a Rafael Goto Silva, que ha sido expresidente del Concilio Nacional Evangélico. Luzmila Chiricente, que es la única que permanece desde sus inicios, desde que se creó el Registro Único de Víctimas en el año 2006. Hay el coronel en retiro, Javier Viviano Carpio, que ha sido director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Está una de las fundadoras de ANFACEP, Adelina García Mendoza. Está la investigadora y experta en temas de pueblos indígenas y exdirectora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica Ada Chuecas, Laura Vargas Valcárcel, que ha sido exsecretaria ejecutiva, directora de la Comisión Episcopal de Acción Social, más conocido como CEAS, y finalmente Alejandro Kusianovich Villarán, que es un sacerdote muy reconocido, fundador del movimiento de adolescentes y niños trabajadores, hijos de obreros cristianos, ¿no? Cuenta este colegiado con una secretaría técnica que está a cargo de quien habla, donde hay un equipo de profesionales de diversas disciplinas, desde abogados, que son los menos, antropólogos, historiadores, especialistas en archivos, ingenieros informáticos, entre otros. El Consejo de Reparaciones, entonces, elabora el registro único de víctimas y provee información a la CEMAN, que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargado de implementar y de hacer seguimiento a la implementación del Programa Integral de Reparaciones, constituyéndose este registro entonces en un instrumento fundamental y con información confiable para el diseño y la implementación de esta política de reparaciones. ¿Cuál es nuestra dinámica funcional? Nosotros recibimos las solicitudes de las personas interesadas en inscribirse en este registro, ya sea a través de la unidad de atención, tenemos en Lima y en Ayacucho, como a través de campañas y de módulos de atención. Tenemos 84 en la actualidad módulos de atención, gracias a los convenios con gobiernos regionales y locales. Y además tenemos también los registros preexistentes, que ya después les voy a comentar. Entonces, estas fichas son digitadas y digitalizadas antes de ser integradas para su evaluación y calificación. Esto concluye con la inscripción en el RUF de aquellos que logran, digamos, aportar verosimilitud al Consejo de Reparaciones para su calificación positiva. Se procede a la entrega de certificados y luego va el expediente total al archivo. ¿Cuánto es lo que hemos avanzado al día de hoy? Tenemos 230.561 víctimas individuales inscritas entre víctimas y familiares. Tenemos 5.717 comunidades y centros poblados inscritos también. Grupos organizados de desplazados 163 y 21.332 personas, en su mayoría, gran mayoría, jóvenes, hijos o nietos de las víctimas inscritas en el RUF, en este registro de beneficiarios especiales del programa de reparaciones en educación. Ahí podemos ver que las víctimas de estas 230.000, las víctimas son 143.839 y los familiares de las víctimas fatales, fallecidos, desaparecidos e hijos de personas.
el 53% es hombre y el 47% es mujer. Aquí podemos ver el desagregado por afectación principal, porque en más de una persona han concurrido más de una afectación, pero de acuerdo a la afectación principal, ahí podemos ver las 143.839 víctimas y los 86.722 familiares. Podemos ver que el número mayor de víctimas se concentra en o sufrió la afectación principal de desplazamiento forzoso, seguido de tortura, fallecimiento, desaparición forzada, violación sexual, secuestro, y así podemos ir viendo siendo el número menor de víctimas las que fueron indebidamente requisitoriadas. Ahora entro al tema que nos convoca el día de hoy, que es el archivo, el acervo documentario del Consejo de Reparaciones. Este archivo custodia, procesa y conserva la documentación que genera el Consejo de Reparaciones en ejercicio de nuestras funciones. Tenemos series documentales identificadas, que es el conjunto, digamos, de documentos que poseen características en común. Tenemos los expedientes del Registro Único de Víctimas, que es donde está, digamos, la mayor dimensión de este acervo documentario. Expedientes del Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación, que fue creado recién en el año 2016. Tenemos también expedientes del registro de beneficiarios, deudos del personal de salud fallecidos por COVID, que fue un encargo que se le dio al Consejo de Reparaciones en el marco de la pandemia. Actas de consejo, convenios, reglamentos y protocolos, bases de datos del registro de Consejo de Reparaciones, documentos administrativos y correspondencia. Nos vamos a centrar solo en los principales. Los expedientes del Registro Único de Víctimas, tenemos soporte tanto físico como electrónico. Eso ha sido importantísimo de cara a la pandemia que ha afectado, digamos, al mundo entero y al Perú en particular, que generó que no se paralizara ni un día cuando vino, digamos, la cuarentena, porque al tener todos nuestros archivos digitalizados y digitados, el proceso de evaluación y calificación no se detuvo. ¿Cómo se forman, digamos, estos archivos? Tenemos dos libros, el libro 1 para las víctimas individuales y el libro 2 para las víctimas colectivas. En el libro 1 tenemos los 10 registros preexistentes, el principal es de la Comisión de la Verdad, pero también hemos tenido otros registros preexistentes, y tenemos los casos nuevos que se han presentado a través de las solicitudes en los módulos de atención, donde actualmente tenemos más de 80, y las campañas de registro en zonas rurales y urbanas que se dieron en los primeros años de funcionamiento. En el libro 2, que están las comunidades, los centros poblados afectados por el terrorismo, por la violencia y los grupos organizados de desplazados, ahí tenemos un registro preexistente, que fueron los censos por la paz, y también tenemos casos nuevos que también son ingresados a través de los módulos de atención a nivel nacional, bueno, en 14 regiones para ser más exactos, y las campañas de registros en zonas rurales y urbanas. Ahí pueden ver la relación de los registros preexistentes, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada de la Defensoría del Pueblo, la lista de personas indultadas, el registro regional de víctimas del Gobierno Regional de Huancavelica, los casos comprendidos en el acuerdo de solución con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el registro de personas desplazadas del MIMP, relación de víctimas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Comité de Autodefensa y el Consejo Nacional de Calificación de Víctimas de Terrorismo. Ahí están también los módulos de atención que en su momento estuvieron abiertas, ahora se ha reducido a 14 regiones o departamentos. Estas son las campañas de registro, algunas fotografías tanto en módulos como en salidas, en campañas que se hacían los primeros años. Ahora bien, yo voy a centrarme en qué es lo que contiene cada expediente del RUF. Tenemos las fichas de registro, que ha sido, digamos, el documento principal, ¿no es cierto?, que contiene los datos principales de estas personas y sobre todo el testimonio, los hechos y los datos de los familiares directos, las circunstancias en que se sufrió la afectación. También tenemos los documentos sustentatorios, ya sea los documentos de identidad, las constancias de autoridades, declaraciones juradas, denuncias, los casos se presentaron, dicho sea de paso, partidas de defunción, partidas de matrimonio. Aquí hemos sido muy flexibles y con criterios muy amplios, porque todos somos conscientes de las dificultades y la complejidad del proceso que se vivió, y no se le puede exigir a una persona que sufrió estas afectaciones, pues,
pruebas como si estuviéramos en el marco de un proceso penal, ¿no? Idealmente se requieren documentos oficiales, pero atendiendo a estas complejidades es que, y atendiendo a que nos enfrentamos en muchos casos a la ausencia de documentos, es que flexibilizamos y a fin de identificar a la víctima no solamente hemos exigido una libreta electoral o un DNI o una partida de nacimiento, sino una partida de bautizo, un certificado de estudios o un blog de notas escolares, actas de bautizo, matrimonio, etcétera, ¿no? Además, se consideró válido también el refrendo de autoridades. Entonces, estas constancias también forman parte de los expedientes y analizados como un todo, digamos, pudieron generar la certeza y la convicción en los consejeros para una calificación positiva. La consulta en línea de RENIEC, eso es fundamental también. Los documentos previos en los casos de los registros preexistentes. Tenemos también los informes de los analistas, ya sea de exclusión o el informe de evaluación, los dictámenes, finalmente, de evaluación y de calificación, el certificado, la copia, el cargo de notificación y la copia del certificado con lo que se cierra, digamos, ese expediente, ¿no? El acceso es reservado de acuerdo a las causales de reserva establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos son los expedientes, digamos, en color rojo los expedientes de las víctimas individuales y en color azul los del libro 2, las víctimas colectivas. También es importante señalar que en el marco de estas campañas que se realizaron en algunos lugares como Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín y Apurímac, en algún momento se realizaron grabaciones en cassette, los cuales han sido digitalizados y forman parte también del acervo documentario. Estamos hablando de 6.996 audios digitalizados en 5.685 cassettes, ¿no? Dado que los cassettes y audios están en otro soporte al del expediente, se organizaron de manera separada, pero están vinculados por una codificación especial. También tenemos la base de datos del CR y aquí es importante señalar que tenemos dos partes, ¿no? Una base de datos operativa que contiene, digamos, el módulo de trabajo que permite la labor de los analistas, de los que ingresan la información, que nos permiten ahí analizar también y cruzar fuentes, porque el contexto es fundamental al momento de evaluar una solicitud. Entenderán que con la cantidad de testimonios recogidos nosotros tenemos una riquísima base de datos de información de contexto, además de la información de la CBR, además de informes de revistas, la cronología de DESCO, entre otros. Los propios testimonios sirven también para poder brindar un contexto y que el testimonio que llega hoy por hoy pueda ser analizado no solamente en relación al testimonio mismo, sino también evaluado en un contexto particular. Y también tenemos el acceso público, ¿no? A través de nuestra página web, por ejemplo, los usuarios, el público en general puede consultar por el estado de su trámite y además también puede consultar por las víctimas inscritas, ¿no? Todas las víctimas inscritas, digamos, los nombres son de acceso público, no así la afectación y los detalles de la afectación, el testimonio y lo demás, pero tanto las víctimas inscritas en el libro 1 como en el libro 2 son de conocimiento público, así que uno puede consultar ahí ingresando el DNI para ver si esa persona tiene un código RUF o esa comunidad o ese grupo organizado de desplazado, ¿no? Ahí está la página web, digamos, también para consulta del estado de trámite. Tenemos también la posibilidad de que se ha creado en el marco de la pandemia una plataforma para la inscripción virtual en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación y también un link donde pueden hacerle seguimiento al estado de su trámite, ¿no? También tenemos los expedientes del Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación, que se creó el año 2016 ante la insistencia porque, digamos que las víctimas directas ya en su mayoría son adultos mayores y no están en condiciones de poder pues, postular a una beca o hacerse de una carrera de pregrado. Entonces son sus hijos o sus nietos quienes tienen esa posibilidad. Entonces, estos expedientes están conformados por la ficha de registro, por la ficha de RENIEC, las partidas de nacimiento, las declaraciones juradas, los dictámenes y las
copias y los cargos de las acreditaciones. La magnitud de nuestro acervo documentario: tenemos 242.573 registros acopiados, de ellos 92.500 provienen de los registros preexistentes, y hasta el día de hoy hemos recibido 150.024 solicitudes. Esto hace un aproximado de 999 casi metros lineales de documentación. Estas están en 2.497 cajas, unidades archivísticas, que se albergan en 2 sedes, en la sede de Pueblo Libres y en el archivo de Chorrillos, donde están todos los expedientes del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. También quería exponerles el módulo de trabajo del archivo, que es una herramienta que permite, digamos, procesar los expedientes del RUF, ¿no? Para poder tener todo digitalizado y idealmente también legalizado. En el futuro estamos también proyectándonos para poder tener un archivo digital completo y legalizado. Este es nuestro archivo documentario en las instalaciones del Consejo de Reparaciones en Pueblo Libre. Uno de los logros, digamos, que ha tenido el Consejo es la incorporación de su archivo, de su base de datos, en el registro peruano y en el regional de memoria del mundo de la UNESCO, lo cual lo constituye, digamos, un patrimonio documental que tiene que ser preservado, conservado mediante las técnicas más adecuadas, el acceso a través de las tecnologías de información y mayor conciencia también, porque eso es lo que promueve finalmente estos registros, ¿no? Mayor conciencia sobre la importancia del patrimonio documental. ¿Cuáles son los retos, digamos, del acervo documentario y en la lógica de seguir construyendo y contribuyendo a la construcción de una memoria colectiva sobre lo que fue el pasado reciente de violaciones de derechos humanos en este contexto de conflicto armado interno? Ya hemos logrado el reconocimiento en estos programas, tanto el registro peruano como el registro regional a nivel de América, y lo que aspiramos ahora es a lograr el reconocimiento como patrimonio mundial a través de su inscripción en el programa de memoria del mundo de la UNESCO, ¿no? Esto se ha visto un poco frenado por el contexto de la pandemia, pero ahora vamos a retomar, digamos, este trámite para lograr su inscripción en este programa fundamental. También estamos en proceso de centralizar y culminar la organización del acervo documental físico con criterios archivísticos para poder tener todas estos miles de cajas organizados de acuerdo a estos criterios. Y algo que es fundamental también es cómo garantizamos el acceso al público, no solamente de los nombres, ¿no? Que son públicos, los nombres con sus códigos RUF, sino también diseñar contar con una plataforma que permite el acceso al público a los testimonios de los casos inscritos en el RUF, en la medida de que es, como ya se señaló al inicio, el registro centralizado y oficial de todas las memorias de la violencia ocurrida en las últimas 2 décadas del siglo pasado, ¿no? Entonces yo creo que esto va a dialogar. Yo creo que podemos coordinar ahí con el Centro de Documentación de la Defensoría del Pueblo, que también va a lanzar una plataforma para poder, para hacer, digamos, que estas 2 plataformas dialoguen juntos, ¿no? Porque los testimonios de la CBR son muy ricos y la información que tenemos también a nivel de testimonios en el Consejo de Reparaciones es igualmente rico. Además ha logrado por el funcionamiento, la CBR tuvo 3 años de mandato, en el Consejo de Reparaciones ya tenemos 13 y de acuerdo a la ley tiene una naturaleza permanente, vamos a seguir registrando. Entonces hemos llegado a algunos lugares donde la CBR, por las limitaciones que en su momento tuvo, no pudo llegar, y sería importante poder que puedan dialogar estas plataformas, así que vamos a estar en contacto, Cecilia, para ver cómo abrimos al público, digamos, el acceso tanto a la base de la CBR de los testimonios como del registro único de víctimas, ¿no? Y para finalizar, bueno, básicamente ratificar esta idea de que
el archivo del RUF constituye el más grande repositorio de la memoria colectiva de la violencia, porque centraliza la información de todos los registros previos, como ya lo señalamos, no solamente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y contiene miles de historias nuevas recabadas en los lugares más profundos, aquellos a los que la CBR no pudo llegar por falta de tiempo. Este archivo custodia los nombres, los testimonios y las memorias de los miles de ciudadanos violentados durante el conflicto armado interno, y es fuente principal para la implementación de la política pública de reparaciones que hasta el día de hoy el Estado peruano viene implementando, ¿no? Además, consideramos que es un mecanismo concreto de reconocimiento de derechos y de dignidad de las víctimas, quienes por años fueron negados en su condición de tal e invisibilizados también, por lo cual creemos que es una forma también de reparación simbólica el hecho de que el Estado lo considere como una persona afectada en este contexto de conflicto armado, ¿no? Además, la información del RUF, como la información de la CBR, contribuye en las investigaciones acerca del pasado reciente, ¿no? Constantemente tenemos una retroalimentación con las fiscalías especializadas en derechos humanos, con la DIRCOTE, con la Sala Penal Nacional, porque nosotros les pedimos información, pero ellos también nos piden información que pueda servir para aportar en las investigaciones que ellos vienen realizando, por lo que este archivo del Registro Único de Víctimas se constituye en una pieza fundamental, no solamente para los procesos de reparaciones, sino también para la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Muchísimas gracias entonces y quedo atenta a lo que continúe de este evento. Bien, muchas gracias, Marlene. Es claro, destacar la importancia del Consejo de Reparaciones también en el acceso a justicia, ¿no? En el acceso a justicia a las víctimas y la importancia en el registro y del esfuerzo, ¿no? Que el Estado va a hacer en este caso para las reparaciones. Bien, finalmente, como tercer invitado, tenemos a Julián Tochani. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios culminados de maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios, y actualmente está próximo a sustentar su tesis de maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomas de especialización en Gestión Pública, Archivística, Gestión Cultural y Relaciones Internacionales. Así tiene diversas publicaciones especializadas sobre la Guerra del Pacífico. Actualmente elabora en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Adelante, Julio. Gracias, Jacqueline. Quiero agradecer en principio la invitación del Archivo General de la Nación por permitir este diálogo con el Centro de Información de la Defensoría del Pueblo y también con el Consejo de Reparaciones en las personas de Cecilia y Marlene. Este punto me parece medular, considerando el papel clave que tiene el AGN como el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, y saludo la iniciativa. Con su permiso voy a compartir el material que tengo. Y en lo que yo quería enfatizar era la experiencia que hemos tenido en este tiempo de trabajo desde el Centro de Documentación e Investigación del LUN, pero desde una mirada no solamente que aborde la gestión archivística, sino cómo ésta se va articulando con el conocimiento del público objetivo hacia el cual dirige sus servicios. Eso me parece que es una experiencia que podemos compartir y puede sumar principalmente en el área de la gestión de archivos, que es un tema que no se ha explorado mucho, sobre todo cuando hablamos de integrar la gestión cultural, la gestión pública y la gestión archivística. En el caso del lugar de la memoria, voy a hacer en principio, como han hecho mis colegas, hablar en primer lugar de el lugar de la memoria, el Centro de Documentación e Investigación, y luego el trabajo que venimos haciendo con los archivos y también la experiencia a nivel de formación de del público objetivo y los usuarios. Entonces, en cuanto a esta primera parte que viene a ser el trabajo que realiza el lugar de la memoria, es un espacio que se constituye y que hacia el año 2008 como proyecto, y que hacia diciembre del 2015 es inaugurado oficialmente, y su exposición permanente es abierta en marzo del año 2016. Van a ser ya 6 años de trabajo ininterrumpido,
que tiene como objetivo principal abordar desde una mirada reflexiva que invoque al diálogo de los hechos que fueron parte del proceso de violencia que tuvo el país entre las décadas del 80 al año 2000. Desde el año 2018, el lugar de la memoria forma parte del Sistema Nacional de Museos. Se ha creado una categoría especial que se denomina lugar de memoria, donde se reflexionan en torno a los hechos de nuestro pasado reciente. Y el lugar de la memoria no es el único espacio aquí en Lima, en el Perú. Estamos también hablando de otros espacios de memoria, como por ejemplo el Santuario de la Memoria de la Hollada, en Ayacucho, en lo que fue el cuartel Cabitos, que próximamente está ya siendo administrado en cuanto a su planeamiento por el gobierno regional de Ayacucho. Y hablamos también de un segundo espacio de memoria en la región de Junín, en Yalpanahuasi, en la ciudad de Huancayo, donde también desde el año 2014 ha iniciado sus actividades y es administrado por el gobierno regional de Junín. Entonces, no es casual que tengamos dos espacios de memoria, uno en el epicentro de la violencia en Ayacucho y otro en Junín, que justamente es la segunda región que tuvo el más alto impacto a nivel de personas que perdieron la vida y desaparecidas, tomando en cuenta las bases de datos potentes, como ya nos han mencionado tanto Cecilia como Marlene, tanto lo que señala el informe final de la CBR como el registro único de víctimas, es que ambas regiones están entre las primeras donde lamentablemente se pierden la vida. Y hacia el futuro se espera que se conforme un sistema nacional de lugares de memoria, todavía es incipiente, pero esperamos que esta idea vaya consolidándose hacia el futuro. El lugar de la memoria reconoce que al tratar estos temas hay dos elementos transversales que hay que tener en consideración. El primero es la complejidad de este proceso histórico, dado que requiere una mirada interdisciplinaria para tratarlo, además de poder examinar el comportamiento de los diversos actores que intervienen durante esta época. Además, es un tema sensible, dado que ustedes más que nunca han podido hacer un seguimiento de las últimas noticias, la coyuntura nacional, que se ha agravado mucho también a nivel económico por los efectos de la pandemia. Y lo hemos escuchado en los medios de comunicación, en las escuelas, las universidades, todo espacio social, ese tema siempre está presente y siempre está gravitando. Entonces, desde el año 2018, el lugar de la memoria aprobó sus lineamientos que encaminan su trabajo y que las ejecutan sus 5 áreas especializadas, como el museográfico, a través de la muestra permanente, que como señaló Cecilia, en el caso de LUN también, ya desde antes de la pandemia, se había desarrollado un recorrido 360 para acceder a los contenidos que ofrece la muestra permanente, que ha sido muy visitada hasta el 6 de marzo del 2020, cuando apareció el primer caso de la pandemia en el país. Y en cuanto al área de educación, ha trabajado también de la mano con la comunidad educativa, tanto profesores como estudiantes, y fue un centro de recepción de múltiples visitas de diversos centros de estudio, y que ha tenido que readaptar sus funciones también de acuerdo al estado de emergencia en el país. Uno de los puntos más importantes es cómo establecer este primer diálogo con la juventud, con las personas que han vivido directamente el proceso de violencia. Esa experiencia a lo largo de estos 5 años ha sido recogida por el área de gestión cultural, porque se ha identificado que el arte es ese punto de partida a través de la música, el cine, el teatro, que permite establecer un primer diálogo con las jóvenes generaciones, y que a partir de ese punto de partida se puedan establecer una profundización de otros temas vinculados al proceso de violencia. En cuanto al Centro de Documentación e Investigación, lo voy a desarrollar dentro de un instante, pero les adelanto que son 2 elementos fundamentales. En principio, el acceso a las fuentes históricas, su centralización, y el segundo elemento, viabilizar un derecho ciudadano como es el acceso a la información con fines académicos. Finalmente, la quinta área es el área de dignificación, que establece un
trabajo coordinado con otros sectores, como por ejemplo el de justicia, donde se integran a los trabajos del Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Entrando en materia, propiamente hablando del Centro de Documentación e Investigación, se hizo en primer lugar un diagnóstico de cuál era la problemática y la necesidad de poder establecer una propuesta en relación a los estudios sobre el proceso de violencia. Entonces, lo que se había identificado es que habían fuentes que estaban diseminadas en diversas partes del país, y a partir de ese diagnóstico se hizo un acopio de fuentes de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, institucionales y personales, y se empezó a copiar y a realizar diversos procesos técnicos archivísticos hasta lograr subir, entre comillas, el documento o la fuente a la plataforma. Uno de los problemas para los investigadores, les menciono esto como historiador, es que a diferencia de otras épocas históricas como la Independencia, la Guerra del Pacífico, Leguía o Velasco, el proceso de violencia desde el punto de vista archivístico tiene una multiplicidad de soportes que analizar, y eso justamente muestra también la complejidad al momento de acercarnos a esta temática. Estamos hablando de documentos impresos, periódicos, historietas, música, en realidad todos los soportes que ustedes se puedan imaginar que son testimonios, tanto orales como también físicos, de lo producido en esos 20 años. Entonces, hasta la fecha estamos hablando de más de 100.000 fuentes que se han ido digitalizando progresivamente, en función también a la limitación que tenemos en cuanto a personal, y la idea es darle la mayor cantidad de facilidades a los usuarios para que puedan transformar esa información en nuevo conocimiento. Si hablamos de la complejidad y lo sensible que implica tocar y abordar este tema, si hablamos del esquema básico y tradicional de las investigaciones de esta naturaleza, estamos hablando de que en primer lugar hay un proceso de recopilación de la información que está basada y sustentada en la identificación y selección de fuentes e información, pasando a una segunda etapa que es la de procesamiento y análisis de esta información, y una tercera que es la de sistematización de la información y redacción de resultados. Como ustedes pueden apreciar, esta secuencia y estas fases tienen su base en el examen, el estudio, el contraste, la problematización de las fuentes históricas y la información que nos van a proveer. Entonces, por eso es que resaltamos mucho el aspecto de la importancia de las fuentes y los archivos dentro de esta época. Y una de las características que muestra la experiencia que hemos ido desarrollando es que integramos tanto el acceso a la información pública con fines de investigación para generar nuevo conocimiento, integrando desde el museo una dinámica de gestión cultural que implica trabajar con distintas disciplinas. En el CDI encontramos antropólogos, historiadores y varias ramas que nos permiten establecer la mejor manera de acercarnos a los usuarios, rescatando archivos que estaban en riesgo de pérdida y promover sobre todo las investigaciones. Esa es nuestra meta principal, de que los usuarios puedan utilizar los recursos y podamos hacer un seguimiento a esa producción que se realiza con las fuentes que se utilizan. Entonces, lo que establecemos ya durante estos años de trabajo es plantearnos la pregunta, hacia nuestro trabajo y nuestro servicio como servidores públicos del Estado peruano es hacia qué público objetivo estamos dirigiendo todos estos esfuerzos, todas estas horas hombre, todos estos procesos técnicos archivísticos, la digitalización, etc. Entonces, ese punto es fundamental si queremos perfeccionar y tener en cuenta cuál es el perfil hacia el que vamos a dirigir los trabajos que viene realizando el Centro de Documentación e Investigación. Y sobre todo eso también parte de explorar qué puntos han sido ya examinados por la historiografía o la academia y qué otros puntos todavía están pendientes o se encuentran como vacíos para que las fuentes que tiene el CDI u otras instituciones como el Centro de Información o el Consejo de Reparaciones puedan intervenir
para proporcionar esta información a los investigadores y nos permitan comprender qué pasó en nuestro país durante esas 2 décadas. Y finalmente, como parte de esta experiencia, esperamos que hacia el futuro pueda también servir de base para una futura política pública vinculada al tema de los archivos. Por eso es que llamo la atención que el Archivo General de la Nación nos haya convocado en esta primera oportunidad, y nos parece algo que debemos resaltar. Les mencionaba que una de las primeras actividades era copiar la información, y eso se ha ido ya como parte de ese diagnóstico que es permanente. En realidad, cuando les hablo de 100.000 archivos en línea, es un trabajo que aún no termina. Seguimos buscando nuevos centros, centros e instituciones, y además personas que tengan valiosa información sobre esta época, y evitar que se pierda por el paso del tiempo o se deteriore. Entonces, sobre esa base, contamos con el apoyo de una fundación alemana, Gerda Henkel, que nos ha apoyado con los equipos de digitalización para seguir adelante con este trabajo, y más aún en tiempos de pandemia, donde ha sido más difícil en el sector cultura por la reducción del presupuesto para la atención prioritaria de otros sectores como educación y salud, que han sido prioritarios durante el estado de emergencia sanitaria. Muy bien. Esto se ha ido reflejando en el aumento progresivo de los usuarios, en el número de sesiones. Y hay un trabajo que el usuario ya no ve, que es un trabajo muy importante, que es el de procesos técnicos, desde el acopio, la descripción, y no lo ve el usuario directamente, pero esto ha ido también remarcándose en el aumento progresivo, como señalaba, desde el año 2016 al 2020, del número de sesiones y también el número de usuarios. Luego, que nos ha llamado la atención es que no solamente son usuarios de Lima, sino también de regiones, principalmente del sur andino, y también del extranjero, que es algo que nos ha llamado mucho la atención. Algunas de las fuentes que tenemos, de los testimonios que se encuentran en línea, son los testimonios que son parte de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aquí lo que hemos hecho es integrar tanto el video que fue proporcionado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y lo que hemos hecho es no solamente integrar el video, sino también agregar las transcripciones oficiales de la CBR. Entonces, cuando hacen los ejercicios, por ejemplo, los profesores el público en general, la ciudadanía, tienen un rico material para poder contrastar sobre el impacto de la violencia, por ejemplo, por qué es distinto el impacto o la repercusión a nivel del sur andino, en la zona central o en la zona norte del país, y también la variedad, la diversidad de actores que están implicados durante este proceso, tanto de fuerzas del orden, tanto de sociedad civil. Y esto, pues, para los jóvenes de un plano educativo es muy enriquecedor, sobre todo ya con un adecuado acompañamiento por la parte docente. Además, también tenemos una colección de documentos desclasificados. Aquí, por ejemplo, no hay tesis, artículos o libros que nos hablen desde la mirada de un actor internacional como es los Estados Unidos, acerca de la evolución del fenómeno de violencia en nuestro país. Entonces ofrecemos más de 1.500 documentos en línea, y lo que hemos hecho es agregar una sumilla en español a cada documento para que pueda ser utilizado por los investigadores. Además, en una alianza con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, hemos también digitalizado historietas entre el año 2013 y 2017, que muestran el producto de los trabajos de los escolares en diversas partes del país. Y acá, por ejemplo, además de una importante tesis de Catherine Valenzuela sobre el tema de las historietas en antropología, en realidad puede servir de entrada para quienes trabajen el tema de arte, historia del arte, historia, antropología, en realidad diversas carreras, educación, un material que nos permite rastrear las memorias de tercera generación y cómo los niños, niñas, jóvenes
interpretan desde sus memorias comunitarias locales lo que significó el impacto en su comunidad. Finalmente hay un proyecto que estamos llevando a cabo, ya vamos a tener más de 2 años, el proyecto Narradores de Memoria, que hace un trabajo integrado entre la investigación, la edición literaria y finalmente el servicio público como parte de las actividades por el Bicentenario de la República. Ahora bien, lo que yo quiero reflexionar también en este tiempo que me queda es que todo este trabajo que se ha hecho de digitalizar, una opinión desde el trabajo que hemos realizado es que no es suficiente, no basta solamente crear un sistema y, que el y esperar que el usuario lo utilice. Es necesario que las entidades que gestionan los archivos puedan tender los puentes y acercarse para conocer las necesidades del usuario. Desde ese punto de vista, todo ese esfuerzo que se hace, 100.000 archivos en línea, no se mueven solos en realidad. Es decir, si la misma entidad no genera esa sinergia o alianzas con otras entidades y por sí misma no difunde lo que va produciendo, en realidad es un trabajo interno que no se visibiliza y no recibe más adelante el apoyo a nivel de presupuesto ni a nivel también de diálogo con los usuarios y otras entidades que puedan respaldar el trabajo que realiza una entidad que espera incidir en los temas de investigación. Entonces el lugar de la memoria ha fortalecido mucho, no solamente en la parte archivística, sino va de la mano también con ir a buscar al usuario. No esperar que el usuario ingrese a una plataforma que pueda haber creado, que de hecho ya es un gran avance, pero consideramos que no es suficiente, no basta. Tendríamos que ver dentro de limitaciones como las entidades públicas a nivel presupuestal, cómo establecemos esas estrategias para mostrar que estos espacios existen y que están disponibles de forma gratuita para su utilización de los recursos que se proporcionan. Entonces el lugar de la memoria ha desarrollado talleres académicos en función a las 100.000 fuentes que tenemos en línea. Obviamente han sido ya clasificadas temáticamente y además ofrecemos espacios como los concursos de ensayos que son para los jóvenes investigadores y la revista académica que estamos en vías de la indexación en Latindex con el Concitec y que está más pensado para un público profesional. Y esto no hubiera sido posible si no se hubieran tejido alianzas estratégicas a nivel del sector público en el país, pero algo que ha sido crucial para el LUM para el año 2020 durante la pandemia ha sido buscar el apoyo, así como para crear el LUM tuvo el apoyo del gobierno alemán, en este caso hemos tenido el apoyo de la Fundación Alemana Gerda Henkel, que ha sido crucial para estos 2 años para el lugar de la memoria. Entonces, parte de conocer ese público objetivo, y hemos realizado un estudio que nos ha tomado 2 años, de cuáles son las tendencias en la investigación para que, en temas de memoria, violencia y posconflicto, para que en esos vacíos que se identifican en este diagnóstico, el lugar de la memoria pueda intervenir a través de las fuentes y puedan ser utilizadas por los diversos usuarios, no solamente la academia, sino también el público en general. Y esto ha ido en 3 niveles. El primer nivel es quiénes son los que conforman esta comunidad académica de memoria y violencia que estudia estos temas, cuál es el balance de producción de 40 años de tesis en Católica y San Marcos sobre estas mismas temáticas, y cuál es la producción bibliográfica entre el año 98 y 2018. Entonces, eso nos permite como servidores públicos perfilar mejor el servicio que brindamos y sobre todo qué temas todavía están pendientes de trabajarse. Los talleres académicos que ya les mencioné son gratuitos, pueden coordinarse mediante un correo que les voy a dejar al final. Y estos han ido en aumento. Como dijo bien Cecilia, los servicios en las entidades públicas han sufrido las secuelas por parte de la pandemia, en el caso de los talleres académicos de igual manera. Sin embargo, hemos tenido también que adaptarnos al uso de Blackboard, de Google Meet, del Zoom, y las diversas plataformas que las universidades tienen para llevarlas a cabo. Ya para terminar en este tiempo que me queda,
es cuál es la mirada acerca de los archivos desde el Centro de Documentación e Investigación. Es importante tener una comunicación permanente con los nuevos investigadores, es decir, con los jóvenes profesionales que van surgiendo, no solamente las tradicionales carreras de ciencias sociales, es decir, antropología, historia, sociología, sino las carreras que están empezando también a producir nuevo conocimiento, como psicología, por ejemplo, en tema de salud mental, el tema de comunicaciones, que también han empezado a producir desde un punto de vista de los estudios culturales, entre otras carreras. Esto significa que la información que proveen las fuentes pueden ser trabajadas desde una diversa metodología y sobre todo desde diversos paradigmas del conocimiento, porque no es lo mismo en ciencias sociales que trabajar el tema desde la psicología. Si bien es cierto el financiamiento es un problema para desarrollar investigaciones, no es un tema ineludible, porque al final las fuentes abren muchas puertas y sobre todo el enfoque. Y creo que en este caso los archivos ofrecen una oportunidad fundamental para quienes quieran desarrollarse en este campo de trabajo. Hay muchos archivos que no han sido examinados a detalles, como los archivos personales, sindicales, eclesiásticos, magisteriales, etc. Esperamos también más adelante empezar también a digitalizar ello. Y un comentario es que sería clave también que el AGN pueda intervenir en cuanto a los derechos humanos y el tema de los archivos, sobre todo estableciendo un criterio de desclasificación de documentos. Eso sería importante, sobre todo dando la posibilidad a que los investigadores puedan tener el mayor acceso posible a las fuentes que todavía no se encuentran desclasificadas, se encuentran reservadas o obviamente respetando la ley de protección de datos personales. Y bien, esto nos lleva a un nivel de trabajo como ya lo vienen desarrollando en Colombia, en Argentina y en Chile, donde se han venido también integrando los trabajos de archivo y los temas de memoria. Una propuesta en estos segundos que me queda que podría retomarse es esa idea que surgió hacia el año 2018 de plantear una red peruana de investigación en memoria, donde participaron en las conversaciones promovidas por el LUN, el AGN, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico de San Marcos y el Museo de Pueblo Libre. Lamentablemente no llegó a concretarse, pero quizás ahora con la pandemia eso pueda retomarse nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bien, bueno, reconocer el trabajo de LUN en la reunión de fuentes para este periodo de violencia y fundamentalmente en la reflexión, ¿no? El impulso en la reflexión del estudio de estas fuentes. Y saludo también lo último que has mencionado de poder retomar las conversaciones en torno a este tema. Bien, vamos a pasar a las preguntas del público. Hay una pregunta para el Centro de Documentación de parte de Gio Bell. A ver, nos menciona, sería interesante que puedan aplicar un proceso de descripción documental bajo las normas internacionales como la ISAT-G e ISAR, con ello compartir y difundir la información, y nos menciona, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Que ya su material está usando el software libre. Atom. A ver, Cecilia, por favor. Sí. Bueno, este software libre, bueno, no es utilizado por todas las instituciones y mucho menos en instituciones del Estado, que se tiene cierta restricción o son muy cuidadosos con los software que se van a instalar dentro de una institución. Entiendo yo que las normas internacionales mencionadas utilizan parámetros archivísticos, digamos, para compartir la información. Lo mismo pasa en el campo de la bibliotecología. Sin embargo, quiero mencionar que el archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es el archivo más grande que tenemos dentro de nuestro centro de información, es un archivo cerrado, es un archivo que fue trabajado en el tiempo de mandato de la Comisión de la Verdad y tal cual fue
derivado a la Defensoría del Pueblo en una base de datos. Obviamente, una base de datos de hace 18 años no es la que tenemos ahora. Nosotros le hemos ido migrando y actualizando a nuevos sistemas o plataformas digitalizadas. Y esto ha permitido un poco acercar a la población con más transparencia, con más amabilidad a la información que buscan. Entonces, digamos que nosotros al compartir información en otro software, tendríamos que ver todos los parámetros que contiene ya esta misma plataforma que trabajó la Comisión de la Verdad en su periodo de trabajo. Sin embargo, siempre estamos actualizando nuestro sistema de datos por los archivos que van creciendo o han crecido dentro del centro de información, como el que le mencioné, como el archivo de constancia de ausencia, el archivo de fiscalías. Pero, como lo mencionó Julio, por la ley de protección de datos, nosotros no podemos dar acceso libre a todos los archivos que tenemos. Es muy importante mencionar a la ciudadanía que, digamos, lo principal que tiene el centro de información son nuestro archivo de testimonios, que si bien es cierto, se ha compartido esta información con otras instituciones que trabajan el tema, como es el Consejo de Reparaciones, el lugar de la memoria, hemos compartido, por ejemplo, el lugar de la memoria, solamente la información pública. Al Consejo de Reparaciones sí le hemos compartido nuestra base de testimonios porque ellos están buscando justamente crecer la lista de personas que necesitan reparación. Pero nosotros tenemos mucho cuidado con la lista en la base de datos de testimonio que tenemos. Entonces es muy importante recalcarlo, porque cuando se habla de compartir la información, se tiene que tener en cuenta la protección de datos. Es algo que nosotros y el personal que trabaja en el centro de información siempre lo recalca, y no quería dejar de mencionarlo. Sin embargo, vamos a conversar nuevamente a ver qué se puede hacer, si es que este software Atom podría ser. No lo sé, la verdad no lo hemos contemplado por lo que mencioné anteriormente, pero sí podría ser una salida de repente si es que abarca todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Gracias, Cecilia. Bueno, tenemos una pregunta más, pero bueno, se refiere, nos está preguntando si hay sobre registros sonoros, si son parte del voluntariado que tiene, bueno, AGN. AGN no está evocada a este tipo de voluntariados, pero les pregunto a ustedes si de repente hay algún voluntariado o algo referente a algunos registros documentales que tengan, no sé si en el caso de alguno de ustedes, Julio o Marlene, o de repente, ya para terminar, un minutito cada uno para que puedan dar unas palabras finales. Sí, Marlene, a ver. gracias Jacqueline. En relación a los archivos sonoros, tenemos una colección, la Sonoteca Ayacuchana, recogida por Renzo Aroni como parte de su trabajo de campo. Es un investigador sanmarquino que ha estado en la UNAM, en Davis y ahora está en la Universidad de Columbia. Y parte de su investigación fue recoger los testimonios, tanto orales, pero principalmente sonoros. Hay canciones que están en quechua con su traducción al español y que están en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación. Por cierto, quería también anunciarles que esta plataforma va a ser próximamente actualizada, va a ser más amigable y sobre todo si hubiera alguna pregunta, por favor con toda confianza alum.publica@cultura.gov.p. Y nuevamente agradecerles por esta oportunidad, Jacqueline, y también a las colegas Cecilia y Marlene. Gracias. Gracias. Marlene. Sí, Jacqueline. Básicamente puntualizar que la información del Registro Único de Víctimas en cuanto a la estadística que se ha producido, los tipos de afectaciones, número de víctimas según edad, según sexo, según afectación, según lugar de afectación o lugar de domicilio. Toda esa información es pública, está en nuestra página web, se actualiza mensualmente conforme van incrementándose estas. Y es de libre, digamos, acceso, ¿no? Si quieren pedir la información, además, lo pueden hacer ya sea por acceso a la información pública o a mi correo electrónico, que es groman@minjus.gov.pe.
y esa información también está en la página web del Ministerio de Justicia, digamos, mis datos de contacto, para poder pedir esa información estadística, y en la eventualidad de darse esta plataforma para el acceso a los testimonios, solamente precisar que los datos personales sí son reservados y están protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que eso no sería público, ¿no? No así los testimonios, con toda la información de contexto, que sin duda va a ser muy, muy rica, y en la que, digamos, estoy comprometida a conversar con Cecilia para ver cómo ahí unamos esfuerzos. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, por el esfuerzo, por este evento, y quedo a su disposición para lo que consideren. Gracias. Gracias, Marlene. Cecilia. Sí, solamente, bueno, agradecer la invitación una vez más y sí resaltar la importancia que tiene este evento, y de verdad lo agradezco porque las buenas experiencias se repiten, y yo creo que va a haber muchos espacios más donde podamos coadyuvar esfuerzos con el Ministerio de Justicia, como lo decía Marlene, para poder seguir sacando a luz muchos testimonios, en el caso, por ejemplo, de audios que tenemos en lenguas originarias, que es un proyecto que hemos hecho con la Universidad del Pacífico para que salgan a luz. Son testimonios que han sido silenciados por muchos años, y gracias al esfuerzo de instituciones que se unen a nosotros, podemos darle voz a esos testimonios, y eso es muy importante. Estos espacios para compartir esas experiencias me parecen geniales, me parecen maravillosos, porque así podemos dar a conocer a la ciudadanía que aún trabajamos el tema de memoria, que aún trabajamos lo importante que ha sido para nosotros la experiencia que han vivido esas personas, que han sido víctimas de un periodo tan trágico en nuestro país. Agradezco una vez más la invitación del Archivo General de la Nación y espero muy pronto seguir conversando en estos temas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, culminamos la conferencia agradeciendo a nuestros 3 invitados. También saludamos a quienes estuvieron acompañándonos a través de las redes sociales, y los invitamos a seguir las actividades del Archivo General de la Nación, viene preparando y difunde a través de las redes sociales. Muy buenas noches y gracias, Cecilia, gracias, Marlene, hasta luego, Julia. Nos vemos, muchas gracias.